Nathan McCain y Lara Carvalho de Raven West lideran el grupo aquí en Estrada Alpina. Y Yume Tanaka de Seneca les pisa los talones desde hace 8 vueltas. Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Yo creo que esta parte ya no debería ser cinemáticas, porque ya vi un poco de conducción por aquí. Se supone que ya me tienen que dar el control del juego, pero en lo que pues nos dan las opciones de conducir y todo eso, que creo que ya me lo acaban de dar. Pues ahora mismo estamos con el estreno de Grid Deluxe, Grid Legend Deluxe Edition, chicos. Permítanme, que me acabo de chocar. Es que los controles no los tengo modificados, son controles por defectos. El juego ahora mismo ya está disponible en la Play Store, está disponible en la App Store, ya se lo pueden descargar, pero pues tiene un precio de... No es gratis, obviamente, viene por parte de Feral Interactive y tiene un precio. Saben que todos los juegos de Feral Interactive pues cuestan dinero, así que tiene un precio de $12, chicos. Que yo recuerde, antes de su lanzamiento, antes de que ya estuviera disponible para el preregistro y todo esto, no, de hecho antes de la salida, y creo que al inicio en el preregistro, que gente malvada, creo que, si no recuerdo, si no lo vi mal, creo que estaba a $10. Le subieron el precio, ahora mismo está a $12. Se lo pueden comprar para Android, para iOS. Yo se los voy a dejar como siempre los links en la descripción del video, pero hay un pequeñísimo gran detalle, y es que ya lo comentamos en su momento. Es que el juego pues es solamente para gamas altas, chicos. Sí, porque en su momento ya lo dijimos, los requisitos que pide son demasiado exagerados. Lo mínimo que te está pidiendo ahora mismo en Android pues es tener un Snapdragon 8 Gen 2 como mínimo, un maldito 8 Gen 2, porque yo tengo un 8 Gen 1 y la verdad es que no es compatible en la Play Store. Me sale de que no soy compatible. Y ahora mismo pues, para que tenga dudas, lo estoy probando en un iPad Pro con chip M4, chicos. Ahí sí que me salió compatible. Y aquí lo pueden ver, se ve súper bien, los gráficos. Por cierto, para que no tenga idea, esto es un port de los juegos ya de consolas, de PC y todo esto. Es un port que nos trajeron a móviles, como todo lo que está trayendo pues para móviles Feral Interactive. Y la verdad, se ve bien, se ve súper bien. Por cierto, descargué todos los datos adicionales, todos los recursos adicionales, las texturas en HD y todo esto. Por eso es que se ve bastante bien, la verdad. La definición de los coches lo veo súper bien. Ya llegamos a la meta. Y ahora mismo el juego me está llegando a pesar 28 GB, 27 GB, prácticamente 30 GB. Así que ojito con esto para que lo tomen en cuenta. Ahí nos van dando como que la bienvenida. Ok, tenemos que seleccionar la dificultad. Yo creo que de momento lo vamos a dejar en medio. Por favor, no quiero complicarme. Ya saben que es un juego de carreras que viene a aportarnos pues un poquito de simulación de carreras y todo esto. A pesar de que no es un juego pues de simulación, es un juego más arcade. Le vamos a dar quizás más tarde, porque creo que para esto también tengo que pagar. Así que le damos quizás más tarde. Si no estoy mal, es una como suscripción mensual en el que te van a dar como que bastantes logros, bastantes recompensas y algunas ventajas para que puedas avanzar muchísimo más rápido en el juego. De momento no lo vamos a hacer, ya que ya me costó el juego pagar por él, así que no pienso pagar nada más. Y aquí tenemos dos modos, continuar historia o jugar temporada actual. De momento vamos a entrar al modo historia, pero ya vieron al principio, si lo puse un poquito de cinemáticas, ya pudieron ver que tenemos bastantes cinemáticas en el modo historia, pero lo que no me gustó, y estuve leyendo por ahí, es que mencionaban que el juego pues no estaba como que corriendo a 60 FPS en muchos dispositivos. Ya les digo, no probé las versiones de consolas y PC, es mi primera experiencia en la de móvil. Le damos en esta parte correr, vamos a correr en London. Y como les decía, los requisitos mínimos en Android están súper altos. Necesitas un Snapdragon 8 Gen 2 para arriba. Un 8 Gen 3 te sirve. Un Elite, un 8 Elite, como es que le llamaron a la nueva versión de procesadores, también te sirve. Y creo que en iOS pues necesitarías un iPhone 14 para arriba, chicos. Creo que es lo mínimo que necesitas.
y un M1 en iPads. Y los gráficos se ven súper bien, La iluminación, ahí pueden ver las sombras y todo. Tenemos un port digno, la verdad, un port que se ve increíble ahora mismo que lo estoy probando. Vamos a traerles un video seguramente más adelante con el HUD modificado y todo esto, con Gamepad seguramente también, porque obviamente que tiene soporte para Gamepads, y en 4K, chicos, para que puedan apreciar muchísimo mejor la calidad. Por aquí tenemos la disposición de cámaras. La verdad se ve súper increíble. Y el HUD Ultra se me complica muchísimo. Ahí tenemos cámara interna, la iluminación del sol y todo. La verdad es que se ve increíble, Se ve súper bien. Ahí cambiamos a tercera persona. Y está muy suave. A pesar de que algunos que lo probaron en iPhone pues decían de que no estaba como que a 60 FPS corriéndoles. A mí sí me parece que es 60, Ahora mismo no tengo forma de probar si esto es 60, pero sí me parece que se ve muy fluido. No me parece esto 30 FPS. La verdad es que se ve bastante bien en cuanto a fluidez. Y me sorprende, me sorprenden los gráficos que ahora mismo estoy viendo. Gráficos de consolas, chicos. Gráficos de consolas. Por cierto, esto es un port en toda regla, como ya dije. Un port que te va a traer el juego totalmente completo. Tenemos modo historia, vamos a encontrar otros modos más dentro del título. Así que por esta experiencia, por esta parte, tenemos un juego totalmente completo, chicos. Toda la experiencia de consolas, pues en tu móvil, Me sorprende muchísimo los gráficos. Se ven súper bien. La iluminación creo que está muy bien lograda. La conducción, eso sí, se siente bastante bien también. De momento, pues no puedo decir que sea mala, a pesar de que no estoy con un HUD cómodo. Puedo decir de que se puede conducir bastante bien. ¿Cuántas vueltas es que tengo que dar, Dios? Esta es la última. Aquí tenemos como que el espejo para poder ver a los coches que están detrás nuestro. Y el HUD, por cierto, como ya dije, te lo puedes modificar al comienzo, o seguramente si ahora mismo entramos a ajustes también nos los podemos configurar. Y obviamente que puedes conectar también un gamepad, que vendría a ser muchísimo, pero muchísimo mejor. Vámonos, le vamos a dar continuar. Ok, nos acaba de tocar otra carrera, pero esta vez nocturna. Creo que de hecho es el mismo mapa. Así que vamos a ver cómo se ve en nocturno todo esto. Y ya les digo, chicos, es un juego que de hecho tienes que ir mejorando tus coches. Al principio creo que tienes la oportunidad de tener... Bueno, tenemos muchos coches en el juego, pero obviamente tienes que empezar a desbloquearlos todos a medida de que avances. Ok, estamos con otro tipo de coche por aquí. Y de hecho, vamos a encontrar muchas categorías. Es algo que también está súper genial. Y como ya dije, puedes mejorar tus coches. Tienes que mejorar también, creo que, tu equipo. Así que, pues, hay muchas cositas por aquí por mejorar. Y a medida, pues, de que hagas muy bien las carreras y cumplas con tus objetivos, porque creo que también tenemos como que misiones y objetivos en cada carrera, pues te van a empezar a recompensar bastante bien. Bastante bien. Así que, pues bueno, muchachones, yo creo que voy a cortar aquí el video. Yo les voy a dejar, pues como siempre, los links en la descripción del video para que ustedes se lo descarguen. Y como ya dije, si tienen un móvil compatible, yo creo que sí es una muy buena compra, Sí es una muy buena compra. A pesar de que sé que a muchos les gusta el mundo abierto y todo esto, y que seguramente aquí no lo va a encontrar porque es un juego como que apuesta más por las carreras clásicas. Créanme que es un juego que se lo van a pasar súper bien. Y aquí es prácticamente un juego de consolas, chicos, que lo vas a poder correr en tu dispositivo móvil. Y por cierto, sí me gustaría entrar a ajustes, para ver un poquito las opciones gráficas. Porque que yo sepa, ahora mismo lo estamos jugando al máximo de gráficos. Creo que no podemos entrar a ajustes. Es que en esta parte del modo historia, pues no me deja acceder rápidamente a ajustes. Creo que solamente lo puedo hacer si me salgo del juego o es que ya termino estas partes introductorias.
Pero ahí pueden ver, chicos, tenemos una especie de niebla a momentos en algunos sectores con luz. Y a fondo pueden ver un poquito de la ciudad, de los coches enemigos y todo esto. Estamos de hecho en el puesto número 12. No lo estamos haciendo muy bien. Pero la conducción se siente súper bien, ¿eh? Es una de las cosas que puedo decir que se ve o que se siente bastante bien. Y también ya dijimos acerca de los gráficos. Así que son puntos muy, pero muy destacables del juego. Esta ya es la última vuelta. Ya casi llegamos a meta. Por cierto, creo que no lo dije. También tenemos la opción de rebobinar. Ahora mismo no tengo idea. Ey, lo hice súper mal. Ahí lo tenemos. Esto es rebobinar. Si lo haces súper mal en alguna parte, en alguna etapa de la pista, pues siempre puedes rebobinar y hacerlo muchísimo, muchísimo mejor. Y en las dificultades que ya vimos al principio, creo que se los mostré, pues si escogen una dificultad muchísimo más alta, creo que tenemos 5 dificultades. Creo que lo de rebobinar también se vuelve limitado, chicos, así que lo vas a tener que pasar en el modo mucho más difícil. Bueno, muchachones, díganme si ya lo probaron, los que pudieron probarlo, pues qué les pareció el juego, cómo se ve en Android, se ve increíble, o cómo lo vieron ustedes, si les gustó o no. Y como ya dije, pues yo creo que sí es un juego que sí lo vale. Ya que estamos en el menú, en esta parte pueden ver los modos de juego que encontramos. Tenemos el modo historia, tenemos el modo carrera profesional, donde puedes por aquí pues iniciar como que tu debut. Tienes que añadirte creo que a alguna escudería y tener patrocinadores, etc, etc. Y por aquí tenemos juego libre, chicos. Pueden elegir como que alguna pista para correr. También tenemos garaje en esta parte, donde creo que puedes modificar tus coches y subirle algunas cositas como la potencia, aceleración, frenada, conducción. Por aquí tenemos el equipo. Como ya dije, tienes que mejorar a tu equipo para que te vayan a ayudar en las carreras. Y después ya tenemos opciones, ayuda, asistencia y tienda, chicos. Y en opciones pues ya pueden ver de que el juego estaba corriendo al máximo de gráficos. Así que pues está súper genial. Así es como se ve el juego, chicos. Así que bueno, chichones, yo voy a dejar aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.